En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein pudo responder a los mensajes de los miembros del Club del Tarot y conoció a un hombre que nació con una extraña secuencia llamada monstruo. Continuamos con Capítulo 69. Amuleto de protección. Klein miró y vio a la persona preguntando por los dientes de vaca Paeonol. El hombre estaba a menos de 1 metro de él. Llevaba un traje negro y un sombrero de copa cortado a la mitad del mismo color. Tenía un bastón adornado con plata en la mano y un par de anteojos con montura de oro en la cara. Tenía un porte refinado. Sí, ¿lo necesitas? Esta lata aquí cuesta 3 soli. El dueño del puesto vestía una larga túnica negra, una llena de rasgos de misticismo. El interesado, cuyas patillas eran de color amarillo pálido, pensó por un momento antes de decir, ¿puede ser más barato? Todavía necesito comprar otros ingredientes también. Por ejemplo, esta botella de pétalos de girasol con bordes blancos. El dueño del puesto lo consideró durante unos segundos antes de responder a regañadientes, 2 soli y 6 peniques. No creo que puedas encontrar un precio más barato que ese. Klein inmediatamente sintió que estaba pensando demasiado en las cosas después de ver cómo el hombre con gafas compraba otros ingredientes además del diente de vaca Paeonol. Sin embargo, todavía se dio 2 golpecitos en la glabela como medida de precaución. Barrió al hombre con su visión espiritual. No hay problemas. Se ve muy saludable. Sus emociones también están bien. Señor, tiene que seguir así. Klein apartó la mirada, se dio la vuelta y miró una vez más el puesto de venta de amuletos caseros. Los amuletos se colocaron pulcramente ante él. Algunos de ellos estaban hechos de plata pura, algunos de acero, otros forjados de oro. Pero solo algunos de los amuletos tenían un aura débil que emanaba de ellos, algunos carmesí, algunos blancos pálidos, algunos dorados. Esto significaba que algunos de ellos tenían rastros débiles de espiritualidad y definitivamente eran efectivos hasta cierto punto. Klein miró los amuletos con atención y confirmó que el dueño del puesto que hacía los amuletos tenía algo de misticismo. El propietario del puesto no cometió ningún error al combinar las diferentes fuentes de energía con los diferentes encantamientos. También fue extremadamente preciso al elegir los materiales que correspondían a las diferentes fuentes de energía. Por supuesto, un simple aficionado al misticismo definitivamente cometería algunos errores. Klein notó que el dueño del puesto no entendía completamente los encantamientos. No se puede crear un encantamiento simplemente traduciendo el contenido de la oración a Hermes. Los encantamientos tenían que seguir un cierto formato que seguía reglas únicas. El otro problema fue que el dueño del puesto había cometido errores de diversos grados al elegir un símbolo adecuado para las fuentes de energía. Eso explicaba por qué solo había 2 o 3 amuletos que liberaban la tenue luz de las docenas que estaban colocadas ante él. En cuanto al efecto que tendrían los 2 o 3 amuletos, Klein solo pudo decir que era mejor que nada. Un amuleto que estaba verdaderamente equipado con efectos obvios necesitaba que el artesano liberara su espiritualidad de una espada mientras tallaba los encantamientos y símbolos. Si uno quisiera resultados aún mejores, tendría que complementarlo con magia ritualista. Y estas 2 cosas no eran algo que una persona común pudiera lograr. Klein dio 2 golpecitos en la glabela y luego señaló la esquina superior izquierda del cubículo con su bastón negro. ¿Cuánto por estos 2? No preguntó sobre los amuletos que tenían un aura de color rudimentario, sino sobre elementos a medio completar. Aparte de la forma externa, no habían sido tallados con encantamientos o símbolos. Para Klein, no había ninguna razón para comprar los amuletos que tenían efectos débiles. Lo que quería hacer era transformar los amuletos a medio completar en verdaderos amuletos. Haré amuletos que pueden proteger a una persona del peligro, uno para Benzón y otro para Melissa. En cuanto al mío, puedo pedirles a los halcones nocturnos que me proporcionen los ingredientes. Hombre, debo haber sido influenciado por el viejo Neil. No me siento culpable al hacer algo así. La mente de Klein vagó mientras veía al dueño del puesto recoger los amuletos de plata a medio terminar. El primer amuleto de plata estaba alargado y tenía una cavidad en el medio. A su alrededor había patrones de plumas de ángel. La artesanía era intrincada y muy hermosa. El otro era simple, casi completamente desprovisto de decoraciones o tallas adicionales. Tenía una línea vertical que representaba la noche y un círculo que representaba la luna carmesí. A Klein, que prestó mucha atención a las apariencias, le gustaron de inmediato. Este cuesta 6 soli, dijo el dueño del puesto de mediana edad, señalando el intrincado amuleto. Era un hombre de pocas palabras. Después de hacer una pausa por un momento,
frotó la pieza más simple y dijo, «Este cuesta 5 soli y 3 peniques. Eso es demasiado caro. Todavía están lejos de ser un amuleto». Klein había sido influenciado lentamente por Benson y Melissa, por lo que había comenzado a cultivar el hábito de regatear. Después de una batalla de palabras, compró los 2 accesorios de plata a 5 soli y 6 peniques y a 4 soli y 9 peniques respectivamente. Sí, solo pueden considerarse accesorios plateados por el momento. Klein tenía eso en mente. Los 10 soli y 3 peniques se dedujeron del reembolso que recibió por su membresía en el club de adivinación. Klein recibió los 2 accesorios plateados y se los guardó en el bolsillo. Estaba a punto de dirigirse a otro puesto cuando escuchó una voz suave. «Señor, ¿por qué no está comprando un amuleto completo?» Klein giró la cabeza y se encontró con un adolescente que le hacía la pregunta. Tenía unos 15 años y vestía un vestido amarillo de encaje mientras sostenía un sombrero velado con una cinta. «Es porque tengo la intención de hacer mis propios amuletos. Como usted sabe, ese es el deseo de todo aficionado al misticismo». Klein se mordió las palabras y respondió. No quería que el dueño del puesto pensara que estaba tratando de arrebatarle su negocio, a pesar de que había considerado usar su habilidad para ganar dinero rápido. La adolescente tenía el cabello castaño naturalmente rizado y su rostro era adorable debido a su grasa de bebé. Miró a Klein con sus ojos azul claro y le preguntó con sinceridad, ¿puedo buscar su consejo sobre cómo elegir un amuleto? Bueno, una amiga me presentó este lugar. He estado aquí varias veces y tengo un profundo interés en el misticismo. Pero todavía no sé mucho al respecto, y ella, mi amiga, pronto cumplirá 16 años. Deseo seleccionar un amuleto como regalo para ella. No la traje porque quiero que sea una sorpresa. Antes había buscado su consejo, pero no puedo recordar muchos de los puntos críticos. Klein esbozó una sonrisa caballerosa. ¿Qué tipo de amuletos de protección estás buscando? ¿Algo para evitar desastres? ¿Algo para evitar enfermedades? ¿Algo que da fortuna? Los diferentes requisitos requerirían diferentes fuentes de energía, lo que significa que deben apuntar a diferentes dioses. Diferentes dioses tendrían diferentes constelaciones correspondientes, y las diferentes constelaciones significarían que deben usarse diferentes materiales. Por ejemplo, el encantamiento para evitar desastres pertenecería a la emperatriz del desastre y el horror, que es la diosa de la noche eterna. Como aficionados al misticismo, todos sabemos que el símbolo de la diosa de la noche eterna es la luna. Por tanto, el metal correspondiente sería plata pura. Por lo tanto, si esperamos evitar desastres, lo mejor es que elijamos un amuleto que esté hecho de plata pura y tenga los encantamientos correspondientes. También tendríamos que asegurarnos de que los encantamientos sean del idioma y formato correctos. El símbolo correspondiente de la emperatriz del desastre y el horror significa que el número de ruta, la característica del hechizo y las posiciones relativas de los símbolos, etc., también deben ser correctas. Pero esto es demasiado complicado, y no es necesario que lo explique para ti, añadió Klein para sus adentros. Los ojos de la niña brillaron. Preguntó con un poco de duda, ¿puede un seguidor de la diosa usar un amuleto perteneciente a otro dios? No hay problema. A los dioses no les importan cosas tan pequeñas, la consoló Klein. No era un problema para la persona que usaba el amuleto, pero la persona que creaba el amuleto debía tener cuidado. Si un creyente del Señor de las Tormentas creara un amuleto del eterno sol ardiente, probablemente recibiría algo malicioso. Por supuesto, estos se referían a amuletos que requerían la ayuda de magia ritualista. El artesano no necesita prestar mucha atención a esto, de lo contrario. La adolescente exhaló un suspiro de alivio. Espero conseguirle un amuleto para su buena salud. ¿A qué deidad debo elegir? ¿El eterno sol ardiente, la madre tierra o el dios del conocimiento y la sabiduría? No debería haber ningún problema con el eterno sol ardiente y la madre tierra. El primero está representado por el sol, mientras que la segunda está representada por la estrella marrón. Klein sonrió y dijo, el material del sol es oro, mientras que el metal que simboliza la estrella marrón es plomo. Sugeriría el sol, pero no sé si trajiste suficiente dinero contigo. La razón de su sugerencia fue porque había notado que entre los 3 amuletos con un brillo espiritual rudimentario, uno de ellos era un amuleto de salud que estaba bajo el dominio del sol. No es eso. Antes de que la adolescente terminara su oración, se detuvo y miró con cautela al dueño del puesto que estaba esperando en silencio. Pensó por un momento antes de preguntar, después de decidir sobre el material, ¿cómo debo distinguir el encantamiento y los símbolos correspondientes? ¿Conoces el Hermes? Klein preguntó en su lugar.
Acabo de empezar a aprenderlo, respondió la adolescente, un poco avergonzada. Entonces déjame elegirlo por ti. Klein señaló el amuleto de salud hecho de oro y dijo, este no tiene problemas, ya sea en los encantamientos o en el símbolo que lo representa. La adolescente levantó los bordes de su vestido y se puso en cuclillas frente al amuleto. Cogió el amuleto de la salud con diseños de los rayos del sol alrededor de sus bordes. Sintió como si el amuleto la estuviera nutriendo, haciéndola sentir completamente relajada. Gracias, gracias. Ella se puso de pie e hizo una reverencia de gratitud. Klein se rió y dijo, dejaré el resto a usted y al dueño del puesto. Tengo otras cosas que atender. Miró al dueño del puesto mientras hablaba y notó que el hombre tenía una mirada extraña en sus ojos, como si decidiera si tenía que darle una parte de las ganancias a Klein. Con una sonrisa, Klein ya no se molestó en el asunto. Continuó recorriendo el mercado subterráneo, pero no notó ningún material verdaderamente extraordinario. En este punto, el viejo Neil ya había saldado su deuda. Sostenía una caja de madera de color oscuro en sus manos. Señaló la otra habitación que había detrás y dijo después de notar la mirada de duda de Klein, vaya allí si desea comprar o vender materiales extraordinarios. Después de todo, nadie desea que los demás sepan qué artículos extraordinarios están comprando. Entiendo. Klein asintió como si estuviera pensando. No había necesidad de que fuera allí por el momento. Se dirigió hacia la salida del mercado subterráneo junto con el viejo Neil. ¿Cuánto por estas flores de elfo? De repente, una pregunta entró en los oídos de Klein. Flores de elfo. Eso también es un ingrediente de la poción espectador, pensó Klein mientras miraba de reojo. Una vez más vio al refinado hombre con gafas. ¿Qué pasa?, preguntó el viejo Neil con curiosidad. No mucho. Klein retractó su mirada. Aunque era un cuasi miembro de los halcones nocturnos, no sentía que todos los Beyonders tuvieran que ser absorbidos por las iglesias o encerrados. Creía que tenía que depender de la situación. Los espectadores definitivamente representaban poco peligro para la sociedad o el reino, y las posibilidades de perder el control como secuencia 9 eran muy escasas. Después de dejar el bar del dragón malvado, Klein y el viejo Neil tomaron un carruaje público y abandonaron el puerto. Luego se separaron en el distrito norte y regresaron a sus respectivos hogares. El transporte público se dirigió a la calle Narciso y se detuvo a un lado de la carretera. Klein estaba a punto de bajarse del carruaje cuando de repente vio a una joven con un vestido blanco grisáceo a punto de abordar el carruaje. Esta dama tenía el cabello negro y liso, su rostro un poco redondo. Tenía ojos delgados y rasgos sencillos. Pero juntos, ella emitía la sensación de que era dulce y gentil. Klein la notó no por su belleza, sino porque descubrió que su cuerpo se estremecía levemente. Fue un estremecimiento antinatural. Señorita, ¿se encuentra bien?, preguntó Klein preocupado. La joven negó con la cabeza abruptamente. No, estoy demasiado cansada. Las personas que estaban detrás de Klein le pedían que se bajara, así que Klein solo pudo dejar el carruaje. Cuando encontró su equilibrio, prestó atención a la situación de antes nuevamente. Se pellizcó la glabela 2 veces, planeando determinar si la dama estaba realmente bien. Tenía la intención de enviarla al hospital si tenía una enfermedad grave que pronto se agravaría. Activando su visión espiritual, los colores de las auras comenzaron a emerger. Klein se dio la vuelta y se preparó para mirar a la dulce y gentil señorita. Capítulo 70. La llegada del artefacto sellado 2-049. Clip clop, clip clop. Los caballos ampliaron sus pasos cuando las ruedas empezaron a rodar. A pesar de activar su visión espiritual y darse la vuelta, esperando observar a la refinada y dulce dama, Klein no cumplió sus deseos. Todos lo que sus ojos reflejaron eran figuras marrones que pasaban junto a él. Mientras tanto, los pasajeros de la parada ya habían subido al vagón. La puerta del carruaje se cerró herméticamente mientras se alejaba gradualmente. Dentro del carruaje, de 20 a 30 personas estaban muy cerca unas de otras. Sus campos de energía se superponían y se protegían entre sí. Por lo tanto, fue una explosión de colores en la visión de Klein, lo que le hizo difícil diferenciar. Sacudió la cabeza en silencio y levantó el dedo para tocar su glabela para desactivar su visión espiritual. Para él, era simplemente ayuda que podía proporcionar si se le ocurría. Sin embargo, si se lo perdía y la situación no era especialmente clara, no tenía sentido tomárselo en serio y retrasar sus propios asuntos. Mientras se bañaba en la luz de la luna carmesí,
Klein regresó a su casa por la todavía bulliciosa calle Narciso. Regresó para ver a Melissa sentada junto a la mesa del comedor. Estaba ocupada haciendo sus deberes bajo una lámpara de gas brillante. Mordió la pluma estilográfica y frunció el ceño, pareciendo sumida en sus pensamientos. ¿Dónde está Benson?, Klein preguntó casualmente. Ah. Melissa miró hacia arriba. Ella se quedó en blanco durante unos segundos antes de decir. Dijo que hoy recorrió algunos condados y estaba cubierto de sudor. Está tomando un agradable baño relajante. Bien. Klein se rió entre dientes. De repente, se dio cuenta de que llevaba un vestido que nunca había visto antes. Era completamente de color beige. Tenía engajementantes de moda. El cuello y los bordes de su blusa tenían finos volantes. Aparte de eso, era un diseño bastante simple, el tipo que se usaba como ropa casual diaria. Acentuaba por completo la juventud de una joven de 16 o 17 años. ¿Vestido nuevo?, preguntó Klein con una sonrisa. Era una compra en la que él y Benson habían insistido. Melissa respondió afirmativamente lacónicamente. Acabo de retirarla de casa de la señora Areschel. Estaba pensando que, como tenía que lavarlo más tarde, mejor me lo probaba primero. Klein estaba bastante desconcertado cuando escuchó eso. ¿Señora Areschel? ¿No era nuestra antigua vecina? Melissa asintió y explicó con toda seriedad. La señora Areschel es en realidad costurera, pero tuvo bastante mala suerte. No tuvo más remedio que coser y remendar ropa para otras personas en casa. Ella lleva una vida bastante dura. Sabía que tenía bastante habilidad y que el precio que cotiza es más barato que en una tienda de ropa para mujeres. Además, se adapta muy bien a mi figura, así que le pedí una falda nueva. Solo costó 9 sol y 5 peniques y solo tomó unos pocos días. Un vestido de un estilo similar costaría 3 mitades de una libra en los grandes almacenes Harrods. ¡Qué chica más frugal! Hermana, sé que al menos la mitad de la razón se debe a tu lástima por la señora Areschel. Klein no le reprochó a Melissa que decidiera las cosas por sí misma. En cambio, dijo con una sonrisa, ¿cuándo fuiste a Harrods? Eso fue en la calle House, cerca del club de adivinación. Fue en algún lugar donde la clase media compraba. Melissa se quedó momentáneamente sin palabras. Le tomó mucho tiempo decir, fueron Selena y Elizabeth. Insistieron en que las acompañara. En realidad prefiero más los engranajes. Me gustan los lugares con vapor y maquinaria. Sí. Es bastante bueno y agradable que una chica se vaya de compras de vez en cuando. Klein se rió mientras consolaba a su hermana. Después de una charla ociosa, caminó rápidamente hasta el segundo piso, con la esperanza de eliminar los repulsivos olores mezclados del bar. Justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación para cambiarse de ropa, de repente escuchó sonidos provenientes del baño cerca del balcón. Unos segundos más tarde, Benson salió mientras se secaba la línea del cabello que retrocedía gradualmente. ¿Cómo estuvo? ¿Hiciste un cumplido por el vestido nuevo de Melissa? Lanzó una mirada a Klein y preguntó con una sonrisa. Supongo que lo olvidé. Todo lo que hice fue preguntar dónde se hizo. Klein pensó por un momento mientras decía. Benson inmediatamente se rió y negó con la cabeza. Qué impropio de un hermano mayor. Cuando Melissa recibió el vestido, no pudo soportar dejarlo. Después de apresurarse a cocinar y lavar los platos, inmediatamente se puso el vestido y desde entonces se ha negado a quitárselo. ¿No estaba planeando cambiarse después de la ducha? Ella puede lavar y almidonar la ropa mientras lo hace. Klein refutó inconscientemente con la explicación que Melissa le había dado. Benson suspiró. Ha sido abrasador los últimos días. Estuvo ocupada en la cocina durante mucho tiempo, así que creo que se sentiría mucho mejor haciendo su tarea después de la ducha. Así es. Klein se iluminó de repente cuando le dio a su hermano una sonrisa de complicidad. Así que ese es el tipo de persona que eres, Melissa. No hay nada de malo en que una chica se preocupe por su apariencia. No hay necesidad de encontrar excusas. Las comisuras de su boca se curvaron mientras negaba con la cabeza suavemente antes de entrar a su habitación. Mientras se duchaba, Klein escuchó débilmente unos golpes en el piso de abajo. Inmediatamente se preguntó, ¿no viene el trabajador que se encarga de recoger las monedas para el contador de gas solo una vez cada 2 semanas? ¿Podría ser la señora South de la puerta de al lado? Eso no puede ser. Se dice que esta dama se rige estrictamente por la etiqueta de la sociedad de clase media. Ella no visitaría en un momento inapropiado. En su perplejidad,
Se secó el cuerpo. Con camisa y pantalones viejos pero cómodos, bajó las escaleras. Inspeccionó el área pero no notó a ningún extraño. Preguntó, ¿había alguien en la puerta hace un momento? Benson, que estaba leyendo los periódicos con indiferencia, dijo con una sonrisa, era Bitz Mountbatten, uno de los policías a cargo de la calle Cruz de Hierro. Preguntó si conocimos a un chico de 18 o 19 años que tiene la cara redonda. J.E. incluso nos dio un boceto para identificarlo. Desafortunadamente, ninguno de nosotros lo ha visto, o habríamos recibido una recompensa. ¿Qué pasa contigo? No. Klein tenía una idea general de lo que estaba sucediendo. El instigador Tris había escapado con éxito del bar del Dragón Malvado en el puerto. Había escapado en algún lugar cercano a la calle Cruz de Hierro y la calle Narciso, por lo tanto, la policía realizaba visitas de puerta en puerta. Y llegar tan lejos dejó en claro que la operación de atrapar al instigador había fracasado por completo. Klein no se preocupó por la situación. Todavía tenía que comenzar a entrenar en combate. Solo tenía un dominio básico de tiro, por lo que considerar lidiar con un asesino natural era simplemente usar su vida como una broma. No durmió bien esa noche. Seguía preocupándose de que el instigador se infiltrara en su casa para esconderse, provocando otra masacre. Afortunadamente, la calle Narciso estuvo tranquila toda la noche, con los rayos del sol de la mañana dispersando toda la niebla. El relajado Klein se puso un traje formal, se puso el sombrero de copa, sujetó el bastón y se fue hasta la calle Southland. Saludó a Rosanne en el vestíbulo de la recepción. «Buenos días, Klein», respondió Rosanne feliz. Ella reprimió la voz y dijo, «Escuché que la gran operación de anoche falló». «¿La operación para atrapar al instigador Tris?», Klein preguntó con curiosidad. «Sí». Rosanne asintió pesadamente. Lanzó una mirada a la partición y dijo, «Aparentemente, un informante de los castigadores por mandato descubrió al instigador en el puerto. Estaban planeando esperar a que llegaran más Beyonders y otro escuadrón de operaciones especiales de la policía antes de comenzar la operación para hacer el acto instantáneamente sin alarmar a los plebeyos. Desafortunadamente, ese instigador fue extremadamente agudo. Salió del cerco cuando notó que algo andaba mal, y como resultado logró escapar. En esos momentos, necesitan un Beyonder con habilidades de rastreo, como yo». Klein hizo una broma. No faltaban rastreadores en ese entonces. La voz de Dunn Smith sonó de repente. Rosanne giró la cabeza abruptamente y vio al capitán con su cazadora negra. Él la estaba mirando directamente con su profundo par de ojos grises mientras se apoyaba en el marco de la partición. Rápidamente levantó las manos para taparse la boca. Luego, negó incesantemente con la cabeza, expresando su inútil inocencia. Dunn giró la mirada hacia Klein, y después de pensarlo un poco, dijo, «Había un total de 6 Beyonders de los castigadores por mandato, la mente colmena de maquinaria y nosotros los halcones nocturnos. Seguimos al Tris herido hasta la calle inferior de Cruz de Hierro. Encontramos su residencia temporal, pero las pistas terminaron ahí. Ya sean métodos de Beyonder o investigaciones ordinarias, nada funcionó. Fue como si se evaporara en el aire, desapareciendo por completo. ¿Necesitas mi ayuda con la adivinación?», preguntó Klein inquisitivamente. Dunn negó con la cabeza suavemente. La mente colmena de maquinaria tenía un inquisidor misterioso. Es un Beyonder superior tan bueno como el viejo Neil. Incluso sospecho que ya está en la secuencia 8. No sé cuál es el nombre de la poción correspondiente. La herencia de la Orden de Teosofía hasta el día de hoy debe tener algo especial, consoló Klein. Durante el resto de la mañana, continuó con su plan de estudios de misticismo, leyó la información histórica y los documentos y practicó varias técnicas como siempre. Con la hora del almuerzo casi acercándose, la mente de Klein comenzó a divagar. Unos minutos más tarde, guardó los documentos, habiendo escuchado la llamada de su estómago. En ese momento, Dunn Smith entró en la oficina del secretario. Dijo de una manera profunda pero suave, «Klein, sígueme hasta la puerta Chanis. El artefacto sellado 2-049 ha llegado. La operación posterior podría requerir que detecte ese cuaderno». «Está bien», Klein se levantó y respondió. Sus pensamientos se volvieron confusos. Se imaginó cómo se vería el artefacto sellado o si la operación sería peligrosa. Mientras estaba en este silencio bastante tenso, siguió a Dunn escaleras abajo y al interior del túnel. Después de seguir recto en la intersección, Dunn se detuvo de repente y giró la cabeza, diciendo con severidad, «Haz esta acción conmigo».
Sigue haciéndolo y absolutamente no pares. Recuerde, absolutamente no se detenga. Esto es para su propia seguridad. Mientras hablaba, Dunn dobló el brazo y luego lo extendió. Repitió esta acción sin detenerse. Klein miró al capitán demostrar de una manera desconcertada. De repente iluminado, preguntó, ¿tiene esto que ver con la singularidad del artefacto sellado? Sí. Dunn asintió con una seriedad anormal. Repetir tal acción nos permitirá descubrir si te sucede algo de inmediato. Salvarlo a tiempo no resultará en ningún peligro que ponga en peligro su vida. Bueno. Klein no dudó más cuando comenzó la repetida acción de doblar y extender el brazo. Si te duele el brazo, usa el otro, agregó Dunn. El artefacto sellado 2-049 seguro que es extraño. ¿Qué significado tiene esta acción? Parece muy peligroso. Estos pensamientos pasaron por la mente de Klein mientras miraba solemnemente al capitán. Bien. Tenía demasiadas preguntas en mente, pero como la puerta Chanis estaba a la vista, no tenía más remedio que soportarlo. Además, con mi autorización de seguridad probablemente no conoceré los detalles. Solo puedo hacer lo que se me ordene. Klein exhaló mientras seguía al capitán Dunn a la habitación del guardián fuera de la puerta Chanis. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.